Nosotros no podemos desvincular lo que se conoce como religión yoruba de lo que es la esencia y la formación del pueblo yoruba como tal. De acuerdo a casi todos los historiadores, el origen de la cultura yoruba y del pueblo yoruba se debe a una persona que tenía como nombre Ogdua, que huye de Egipto porque era cuestionado y perseguido por sus ideas políticas y por sus ideas sociales, y él huye con varios de sus hijos y con una comitiva, huyen de Egipto y bajan de Egipto hacia África y se establecen en una ciudad que se llama Ile-Ife. Cuando él llega a Ile-Ife era un pueblo que estaba totalmente anarquizado, era un pueblo que tenía sus pobladores, pero no tenía una estructura social como tal. Ogdua viene con ideas muy de vanguardia, muy progresistas, y en ese momento organiza la sociedad y hace de esa sociedad algo increíble y hace de esa sociedad algo maravilloso, porque los yorubas de ese tiempo crearon todo un imperio y desarrollaron disciplinas que aún hoy sorprenden a los historiadores. Entre las disciplinas que ellos desarrollan mucho el trabajo con cobre y el trabajo con metales. Hay un ícono de ese momento que es la llamada cabeza de Ile-Ife, que demuestra el trabajo y la dedicación que ellos en ese momento tenían sobre los metales. Así como ellos desarrollan los metales, ellos desarrollan una gran cantidad de situaciones de tipo social. Desarrollan la cuestión militar, desarrollan la cuestión familiar y desarrollan igualmente la situación de orden religiosa. Él viene de tener una cultura, digamos, egipcia, y cuando él llega aquí, él empieza a hacer como una especie de fusión de lo que eran sus creencias egipcias y las creencias autóctonas del lugar donde llega. Entonces allí surge la religión como tal. Por eso se dice que todas las personas que son yorubas de sangre, es decir, que nacieron en Nigeria, son descendientes directos de Ogdua. Todo creyente de la religión yoruba a nivel mundial se considera descendiente directo de Ogdua como fundador de la religión en África. Esto duró varios siglos, se formaron varios imperios hasta que llegan los portugueses, también llegan europeos de otro tipo y empieza la penetración de otras culturas allí. Cuando ellos están en todo ese proceso, que se puede hablar de que puede haber durado más de un siglo, ellos crean toda una cosmogonía de orichas o de seres que muchos investigadores dicen que fueron personas que fueron antepasados deidificados, es decir, personas que vivieron y por sus extraordinarias condiciones humanas, morales, fueron convertidos en deidades posteriormente. Nosotros, para estudiar el origen de lo que es la religión yoruba, tenemos un problema, es ese origen de hace 5.000 años, ¿no? O quizás más. ¿Por qué tenemos un problema? Porque ellos no tenían escritura, y esa situación de no tener escritura trajo trastornos en situaciones que no permitieron saber algunas cosas. Sin embargo, la estructura social que ellos establecieron permitió
que a nuestros días pues nos lleguen muchas cosas que hacen que uno vaya como que llevando el proceso, ¿no? Entonces, a medida que eso se desarrolló durante varios siglos, después viene la situación de los esclavos que vienen a América y entonces es como nos llega a nosotros aquí, primero en Cuba y después en Venezuela, lo que se conoce como religión yoruba o santería, que es de lo que queremos hablar, ¿no? Vamos a irnos nosotros al momento histórico, cultural y económico en el que ocurre el proceso de la traída de los africanos. Gracias a la iniciativa de algunas personas aquí que querían proteger a los indígenas, como Fray Bartolomé de las Casas, ellos dicen, pobrecitos los indios, vamos a traer unos más fuertes, que son los negros. Traen los negros. Cuando estos negros llegan aquí, no llegan como ciudadanos. Nosotros todos los que estamos participando en este panel y los que están allí en sus casas viendo este programa, somos ciudadanos, tenemos un conjunto de derechos. Tenemos el derecho a la movilización por todo el territorio nacional. Cuando tú eres esclavo, tú no tienes derecho a eso. Tú no tienes derecho a organizarte, tú no tienes derecho a venerar los elementos religiosos que traigas de tu cultura autóctona. Tú no tienes derecho a absolutamente nada. Tú eres una pertenencia de un individuo. Como pertenencia de un individuo, tú estás sujeto a una cantidad de situaciones terribles. Situaciones terribles que van desde del hacinamiento. Una de las características fundamentales de este proceso fue el hacinamiento, en que estos esclavos tanto fueron traídos como vivían en las plantaciones y en todos los lugares donde se requiriera de esa mano de obra esclava. Cuando uno está en una situación de esa naturaleza, y esto lo saben aquellos que han estado presos por razones políticas, uno desarrolla tienes dos opciones. O tú te mueres espiritualmente, o tú renaces aferrándote a lo único que no te han podido quitar. Si te han quitado la libertad, no te han quitado la libertad de pensamiento. La libertad física te la pueden quitar, pero no la libertad de pensamiento. Y tú te aferras a tus referentes ideológicos y te aferras a tus referentes culturales y referentes religiosos. Eso hicieron los negros. Eso hicieron los negros. Pero fíjate tú que aquí este proceso de traída de los esclavos se produjo a través de un sistema organizado de asaltos a ciudades que estaban dispersas a lo largo de la geografía africana, donde estaban representadas diferentes tendencias religiosas. Estaban los congos que tenían su religión, estaban los yorubas que tenían su religión, estaban los carabalí que tenían su religión y sus cultos locales. Porque aquí hay que hablar también de que las deidades en África fueron y siguen siendo hoy en día una situación de cultos locales. Cuando todos estos seres humanos están reunidos en el barracón después de que termina la jornada de trabajo, para no morir de tristeza, entonces van a lo que es la música y van a lo que es la religión, y van a lo que es el baile, y van a tratar de mantener vivo dentro de ese proceso de estar pendiente que no venga el amo blanco y nos descubra aquí bailando, tocando o conversando sobre religión. Ellos van a aferrarse a eso, y eso es lo que hicieron precisamente estos esclavos. Estos esclavos se aferran a eso y ocurre que como todos no eran de la misma región y en un barracón, en una finca, en una siembra azucarera de grande, en un ingenio, correcto, pudieran estar muchos allí situados, entonces van surgiendo los aportes. De toda esta amalgama que va surgiendo en el barracón, entonces viene el proceso de las modificaciones y adaptaciones religiosas que se establecieron en América. Allí surge el proceso. Es el aporte de cada una de las culturas en cada uno de los núcleos donde se pudo ir desarrollando esto. Habían gente de todos los niveles porque este secuestro que le aplicaban a los africanos era un secuestro que no reconocía jerarquías. No es que vamos a llevarnos aquí a los obreros y vamos a dejar a los reyes. No, ahí habían reyes. Ahí habían reinas, ahí había princesas, habían sacerdotes, habían ingenieros, había una cantidad de gente valiosísima, pero cuando tú estás en la condición de esclavo tú no vales, vale tu saber, pero no vales tú como individuo. Entonces todos esos saberes se fueron juntando y creando un proceso de diversidad y de diferencia entre lo que es la forma en que se iba a comenzar a ver la religión en América y lo que era el antecedente africano. Tomamos lo que pudimos de África, de primera mano, porque estamos hablando que estos esclavos son africanos de nación, es decir, que nacieron allá. Y fuimos transmitiendo esto a todos nuestros descendientes. De esa forma fue creándose como que la base para que pudieran darse este proceso de diferencia entre América y África.
Tengo entendido que en muchos casos el aporte de mixto y variado de esclavos de diferentes regiones era exprofeso, porque muchas veces inclusive ellos no llegaban a las costas de América porque los barcos negreros que cargaban población de una misma nación se ponían de acuerdo de inmediato porque hablaban un mismo idioma, tenían la misma cultura y a veces hasta mataban a los tripulantes y quedaban perdidos. Eso pasó mucho en el caso de los garífunas, pasó en el caso de muchos que llegaron a mitad de América, o sea, no llegaron ni siquiera a tocar la costa, tierra firme, se quedaron en islas. Y lo mismo que en Haití había el factor dajomeyano es muy importante, sobre todo en una primera parte, y la forma de ellos llegar a juntarse y formar rebeliones era mucho más rápida y efectiva que, por ejemplo, un Yoruba aquí, un Congo acá, otro allá. El esmecharlos, por decirlo de una forma venezolana, hacía que fuera más difícil que lograran un lenguaje común y funcionaban más como piezas de trabajo y como individuos portadores de una cultura. Aquí ocurrió un fenómeno muy importante. Casi que ninguna deidad fue traída por estos individuos. Ellos traían las ceremonias hechas, pero no traían las deidades. Entonces, cuando llegan aquí, tiene que comenzar un proceso de identificación de aquellos que ellos habían dejado atrás en cuanto a las matas, en cuanto a los elementos naturales, en cuanto a los animales, y que eso, de alguna forma, comenzara a caminar con las creencias religiosas de ellos. Entonces, es un proceso de reconstrucción religiosa a partir de la nada. Afortunadamente, nosotros compartimos con el África y específicamente con la zona donde se originan la mayoría de los cultos, como el Mayombe y como la religión yoruba, compartimos la tropicalidad. O sea, estamos en el marco del trópico y entonces tenemos plantas que son de aquí y que son familia de las que estaban allá. ¿Ok? Entonces, eso permite una facilidad y una reestructuración del culto. Hay que entender una cosa, yo se lo explicaba y él me lo agradecía a Biodun Abolá. Abiodun Abolá es el hombre que en Oyó se encarga, es un babalao africano que tuvimos la oportunidad de entrevistar hace un tiempo, es el hombre que se encarga de manejar todo lo que es la tradición espiritual del pueblo de Oyó. El pueblo de Oyó es el lugar histórico donde nace y donde se desarrolla Changó como figura, como individuo, que no solamente fue figura religiosa para los efectos del tiempo para acá, sino que fue en su momento un rey, fue el cuarto Alafín de Oyó. Alafín es una jerarquía, ¿no? Este hombre me decía a mí que ellos tuvieron, hubo la oportunidad, ¿verdad?, de este proceso de identificación que tiene que ver con las plantas, que tiene que ver con los objetos, que tiene que ver con todas las cosas, y a partir de allí se hace este proceso de recreación de la religión. Se recrea la religión con los elementos disponibles en la mano. Había una urgencia interior, espiritual de parte de los individuos para que rescatasen eso y le pusieran y lo convirtieran en fundamento, lo convirtieran en un elemento sujeto a adoración, que son en todo caso lo que nosotros hacemos con nuestros fundamentos de santo y nuestros fundamentos de Ifá y lo que los paleros hacen con sus fundamentos de palo. Entonces, básicamente, eso es lo que ocurre. Ahí hay que partir entonces y entender que esta diferencia existe por una razón histórica. Esto no es un capricho. Aquí no se pierde la raíz africana por un capricho o por una voluntad. Se pierde porque esto se desarrolla en un proceso de clandestinidad. Hay una clandestinidad absoluta en lo que tiene que ver con la religión, porque existía una claridad en cuanto a los amos blancos se refieren, de que había que matar ese proceso desde el punto de vista de lo espiritual, porque entiende tú que muchas rebeliones en el mundo, y esto lo demuestra la historia de los imperialismos, han surgido a partir de una cohesión religiosa. Entonces eso también era perseguido, porque eso en el manual de los imperialistas está. Los imperialistas saben que ellos tienen que matar las situaciones de orden espiritual, las situaciones de orden religioso de los pueblos y culturales para poder garantizarse la sujeción y la supresión de todo rasgo de rebeldía que pueda ocurrir allí en ese concepto. Es así, Gonzalo está explicando el proceso, pues cómo llega de África hasta aquí, pero aquí en América hay un proceso que además no se le añade y que muchos de los, pues vamos a llamarlos puristas u ortodoxos en este caso, de la práctica religiosa no entienden, que es que además el mismo hecho de la supervivencia te obliga de alguna manera a darle a entender a ese amo imperialista definitivamente que quiere transformarte en todo sentido, que tú estás practicando su fe. Por eso es que Migdalia al principio utilizó la expresión santería. Si bien es cierto, ninguno de nosotros, Gonzalo, es hijo de Obatalá, igual que Omar, y ellos no están consagrados a la Virgen de las Mercedes. No, ellos están consagrados al culto a Obatalá y tienen hecho Ifá, y Migdalia también es hija de Obatalá. Y Migdalia tampoco tiene hecho a la Virgen de las Mercedes, yo no tengo hecho a la Virgen de Regla. Yo tengo hecho Yemayá y ellos Obatalá. Pero ¿qué pasa? Que ante el amo
¿Cuál era la forma de garantizarme la supervivencia de eso que ahora ya estamos practicando en la nueva tierra? Pues haciéndole creer que de alguna manera estábamos aceptando a la deidad católica impuesta. Incluso la ropa blanca, eso lo estábamos conversando. En el caso de África me explicaba Migdalia que es influencia del Islam, y en el caso de América pues tiene que ver con la práctica de los monasterios. La novicia viste de blanco, el novicio viste de blanco, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, ellos son santeros, ellos tienen una mezcla entre el catolicismo y la religión africana. No, señores, no. Nosotros creemos en los orillas, practicamos en los orillas, somos iniciados en orillas, pero en honor y en respeto a esos ancestros religiosos que vinieron de África y pasaron tanto trabajo, pues uno sigue respetando ciertas normas asociadas al catolicismo, pero no significa que somos católicos. Yo creo que nosotros tenemos una deuda histórica con todos esos africanos que fueron despojados de su tierra de forma abrupta, traídos aquí en condiciones infrahumanas y que lucharon por establecer sus costumbres y no dejar morir su religión. Yo creo que esa deuda histórica, de cierto modo, todos los que estamos iniciados dentro de la religión, llamémosla santería, llamémoslo culto oricha o llamémoslo regla de Ocha, ¿verdad? Todos tenemos esa deuda, y esa deuda de gratitud yo creo que tenemos que expresarla a través del respeto a muchas de las normas que ellos impusieron para que esto se mantuviera. Porque de no haber sido por ese trabajo arduo de ellos, que costó vidas, que costó sangre, que costó lágrimas, que costó separaciones terribles, depresiones profundas en los esclavos, este proceso no hubiera llegado a nuestros días. Por supuesto, muchas veces uno como ser humano tiene que valerse de la creatividad para poder sobrevivir. Y creo que lo que apuntaba Gladys es muy cierto. Los esclavos tuvieron que valerse de la religión católica para que este proceso no muriera. Claro. ¿Por qué? Porque era más fácil para ellos aceptar a Santa Bárbara y decir es Changó, y que sus amos blancos lo vieran rindiéndole culto a Santa Bárbara, que aceptar a Changó. Ellos estaban claros porque eran personas sumamente inteligentes. Los esclavos que vinieron a nuestra tierra, afortunadamente, era gente muy inteligente, era gente que yo diría hasta brillante, porque fue gente que con eso logró que hoy nosotros cuatro y más de 1,5 millones de personas en nuestro país, ¿verdad? Además nosotros cuatro pudiéramos tener a nuestros orichas. A mí me gusta llamarlo más el proceso de americanización del culto. No fue una fusión. No. Yo no diría que fue una fusión, yo diría que fue una asimilación. Y una asimilación por motivos simplemente prácticos. Simplemente prácticos, no obedecía a otra cosa, sino una situación de origen práctico. Yo voy a asimilar a Ogún con San Pedro porque San Pedro es el que tiene las llaves del cielo. Ogún es el metal y por lo tanto yo lo asimilo a San Pedro. Fue por hechos absolutamente ingenuos. Nosotros en la actualidad, como pueblo, tenemos distintas creencias, ¿no? Nosotros afortunadamente vivimos en un país con libertad de culto, vivimos en un país con libertades religiosas. Entonces, nosotros podemos lo mismo creer en nuestros orichas, que igualmente creer en José Gregorio Hernández, que igualmente creer en la Reina María Leonza. Y eso no debe ser cuestionado, ni debe ser visto mal, porque somos en eso bastante plurales. Entonces, no debemos ser cuestionados por eso. Simplemente es como los procesos religiosos se han ido amoldando a las situaciones que han tenido que vivir. Los esclavos eran tremendamente vivos. Ellos decían, tenemos que poner aquí en la parte de arriba de este altar a Santa Bárbara, ponemos la cortinita, ¿verdad?
y aquí abajo ponemos el fundamento de Changó. Eso es lo que yo quería apuntar. Es lo que hacían. Ustedes lo vieron en Cuba. Hay un Changó, de hecho, que tiene a Changó adentro. Una Santa Bárbara que tiene el secreto de Changó metido adentro. Entonces, así funcionaba Entonces, el eso. amo veía, ay, qué lindo, están adorando a Así Santa funcionaba Bárbara. eso, No, porque el Changó amo, estaba ahí. hay que ubicarse en la mentalidad de ese amo blanco católico. Él estaba ajeno absolutamente a esta cultura porque nunca tuvo el propósito de acercarse ni de entenderla, porque no era propio de un amo blanco ni de una autoridad española tratar de acercarse y entender ese hecho cultural que tenía al frente. No, eso había que aplastarlo, porque el imperialismo y su librito nos dice que había que aplastarlo. Pero sí es importante definir que esto no es fusión. Fusión o integración es esto, donde se convierten dos cosas en una misma. Aquí no hubo fusión, porque nosotros en los rituales que se ejercen de manera secreta de la puerta del cuarto de santo hacia adentro, no hay representaciones católicas. Todo eso que está allí es regla de Ocha o es Ifá en su caso, ¿entiendes? Allí no hay fusión, no hay fusión. La fusión es un elemento de camuflaje del que se vistió la religión para que pudiera sobrevivir. Eso hay que entenderlo, eso es importante. Lo que son los onomasticos, nosotros muchas veces le damos tambor a nuestras entidades cuando es el cumpleaños respectivo del santo católico. Hay mucha gente, por ejemplo, que lo que respecta al culto a San Lázaro, por ejemplo, que nosotros le llamamos San Lázaro, le decimos San Lázaro, pese a que sabemos que es un fundamento distinto, el hombre con las muletas y las llagas de las piernas no aparece muchas veces, pero sin embargo nosotros le decimos San Lázaro. ¿Eso qué quiere decir? No solamente es un problema de enmascaramiento o de supervivencia, también el problema que a veces cuando uno menciona el factor sincretismo, está hablando de que cuando tú tienes dos elementos que son ampliamente populares y expresan consonancia, pueden vibrar en conjunto. Y eso es lo que pasa, que vibran por simpatía. De repente vibra la cuerda de Babaluaya y vibra la cuerda de San Lázaro. Hay elementos históricos que le hacen coexistir y hasta asumirlos eventualmente como avatares de la misma entidad. Eso pasa, por ejemplo, en el caso de los congos y los yorubas. Muchas veces vemos, por ejemplo, que 7 rayos para nosotros, 7 rayos de ellos es nuestro Changó y muchas otras cosas así, Sarabanda, Ogún, etcétera. Los asumimos entonces como estados más primitivos o avatares de una entidad que es una y la misma. La tendencia a la naturalidad y a la diversidad en nuestro continente hace que nuestra religión de alguna manera sea más rica, más plural y más flexible que otras que por su origen, tal vez por ser muy originarias, valga la pena decirlo, tuvieron su momento de fusión y de elaboración en su momento específico, pero no han tenido tal vez la posibilidad de nutrirse como la nuestra, de elementos, de materiales, de animales, de visiones del mundo, de aportes lingüísticos inclusive, y de la creatividad que el joven Yoruba y que el joven Congo tuvo que tener en tierra completamente extraña, donde tuvo que fabricar instrumentos musicales, donde tuvo que fabricar elementos de culto, donde tuvo que, y seguir trabajando, porque como tú lo hacías, fue un tipo que le escondía 7 días, el tipo tenía que seguir echando chimachete en la zafra. O sea, sería difícil. Y sin embargo, aquí estamos nosotros gracias a ellos. Aunque tenemos a veces fenotipos completamente distintos, no somos prietos, básicamente, y sin embargo, tenemos el prieto aquí en el corazón porque lo trajeron ellos y lo sembraron en nosotros. Y a la vez somos eso y otras cosas distintas. Somos más que la suma de las partes y eso es bien interesante. Y yo le decía una cosa muy importante. Hay que recordar que en este proceso de la esclavitud fallecieron 50 millones de seres humanos. Estamos hablando de 50 almas. Bueno, nosotros tenemos, yo digo eso porque creo que es algo que los nuevos religiosos tenemos que asumir y no tenemos que avergonzarnos de lo que somos, de nuestras raíces. Esa deuda histórica nosotros tenemos que pagarla con respeto, tenemos que pagarla con dedicación. No tenemos por qué sentirnos minimizados, no tenemos por qué sentirnos mal porque somos producto de la religión nueva que surgió en Cuba. No, yo no me siento avergonzada de eso. Yo no me siento, como él decía, me siento muy bien, por ejemplo, el día 13 de junio, que es el día de San Antonio, haciéndole una fiesta a Leguá. Yo sé que Leguá no es San Antonio, pero sin embargo yo escogí ese día para agradecer a Leguá lo que Leguá todos los días hace por mí, y entonces ese día yo hago una fiesta, yo hago mis piñatas, yo hago una fiesta donde le doy participación a mi pueblo religioso. Y yo sé que ambas cosas no son lo mismo, pero es una cuestión cultural y
es muy difícil que, por ejemplo, tú ahora mismo vayas y le digas a una anciana de 83 años en La Habana, mira, Cachita no es Ochun. Sí. ¿Cómo tú le haces entender eso cuando ella ha vivido pensando que Cachita es Ochun? Todavía en el siglo XXI, con la evolución de pensamiento, nos declararon Patrimonio Universal de la Humanidad en el año 2005 y se siga diciendo que nosotros somos hechiceros y brujos, con un pensamiento imperialista, colonialista, que está totalmente fuera, sí. ¿no? Fíjate Del tú marco que- de la evolución de pensamiento, del concepto de libertad, de diversidad cultural, de cualquier entendimiento espiritual además. Entonces gente de otros cultos religiosos también nos persigue, nos ataca y hermanos nuestros. Mira, hay un punto que tiene que ver con el cristianocentrismo. El cristianocentrismo es la doctrina según la cual la religión católica y sus religiones hermanas derivadas de esa fuente común son las únicas religiones que valen en el mundo. Esto ha sido una postura ideológica de la Iglesia que ha servido para descalificar absolutamente cualquier otro culto o creencia a nivel mundial. En América funcionó muy bien, porque hay que recordar que con la espada vino la cruz. Los conquistadores, los que hacían la parte militar y política, hicieron su parte militar y política, pero había que garantizarse que tanto los pueblos originarios e indígenas como los esclavos africanos murieran espiritualmente, porque hay que recordar que si se da una unidad de tipo ideológica, si se da una unidad de tipo religiosa dentro de un pueblo sometido, las posibilidades de que ese pueblo se levante son mucho mayores, muchísimo mayores. Sirvió mucho para la Iglesia Católica entonces el argumento de descalificarnos a nosotros. Esto es una herencia cultural que nosotros traemos. Está tan internalizado dentro de la sociedad, porque nosotros somos una sociedad fundamentalmente judeo-cristiana, está tan interno dentro de la sociedad, ese modo de calificar cualquier otra creencia, cualquier otra fe, que es precisamente de esa base que parte todos los procesos de descalificación, donde a nosotros nos acusan de que no somos religión. Pues sí somos religión. Somos religión porque tenemos tres elementos fundamentales que toda religión tiene que tener. El primer elemento es un libro sagrado. El libro sagrado que tenemos nosotros no es un pequeño libro sagrado, porque si nosotros lo vamos a poner en un asunto de volumen, en un asunto de letra impresa, estamos hablando de 256 ordum, que además de tener una charla explicativa desde el punto de vista de la predicción, tienen aproximadamente cada uno de esos órdenes 800 pataquí. Los pataquí son historias mitológicas que nos explican situaciones particulares por las que puede estar atravesando un creyente a la hora que se enfrenta con el proceso de la adivinación. Entonces estamos hablando de algo que numéricamente es de un volumen extraordinario. Ifá contiene el conocimiento heredado de la cultura yoruba, de todo lo que tiene que ver con la parte de la medicina, nos habla de la organización social, nos habla del comportamiento moral del individuo, nos habla de las normas que debe un buen yoruba, un buen practicante de la fe yoruba tener para ser un hombre armónico, no solamente en el contexto personal individual, sino también en el contexto familiar y en el contexto social. Tenemos el libro sagrado. Además de eso, tenemos unas muy claras y bien definidas condiciones sacerdotales o niveles sacerdotales. Está el santero, está el babalao, está el que se está recién iniciando, que es lo que llamamos nosotros aleyo dentro de nuestra lengua, dentro de nuestros términos, en el que nos entendemos y damos a entendernos con el mundo. Tenemos eso, y además de eso también nosotros tenemos una ritualística propia, que es extraordinariamente compleja, extraordinariamente compleja. Nosotros tenemos una ritualística que tiene relación con todos y cada una de las deidades del panteón yoruba. Se dice que hay 401 deidades, las cuales bajaron desde el cielo a Ile y Fe. Aproximadamente unas 200 de esas deidades se preservan en América. Y cada una de esas deidades tiene una ritualística propia. Y hay un conjunto muy complejo que daría para muchísimos programas de esta naturaleza para explicarlo. Entonces tenemos la ritualística, tenemos las jerarquías sacerdotales y tenemos el libro sagrado. Somos religión. Aquí yo te estoy hablando de los más modernos conceptos de antropología social. No te estoy hablando del concepto imperialista de descalificarte porque tú eres proveniente de una cultura que supuestamente es inferior. Recordemos que aquí
en los tiempos de la colonia se decía que los negros no tenían alma. Esa gente no tiene alma. Entonces vamos a salvarlos ¿con qué? Haciendo que abracen la fe católica. Y más alma de la que tiene un negro es difícil que otro ser humano en el contexto de cualquier otra cultura pueda tener. Y Migdalia ahorita hizo una salvedad bien bonita cuando dice, bueno, pero es que somos cosas distintas, pero tenemos un origen común que es oricha. Si los orichas son los mismos, si estamos iniciados en las mismas deidades aquí o en África, varían pues algunos elementos rituales, algunos elementos en cuanto al uso de materiales en la naturaleza, cantos, aspectos, porque no nos centramos precisamente en las similitudes y no en la diferencia. O sea, y ese punto es bien importante. Ella decía, vamos a enriquecernos de África. Y del otro lado, céntrense en las similitudes y no céntrense en las diferencias, porque estamos hermanados por un mismo concepto y es oricha. ¿Okay? Cuando hablamos de Cuba, la referencia del santo como lo conocemos hoy, hablamos más o menos alrededor de 1840, ¿okay? Que es cuando ya se dispone de una metodología común, que por cierto la organizan mujeres. En este caso fue una señora que se llamaba Timotea Alvear Latuán, que es quien sienta ya finalmente las pautas metodológicas de acuerdo al conocimiento traído de África y compartido con otras, que también eran maestras de ceremonia, y se organizan esas pautas y a partir de ese momento se conoce la ceremonia de Ocha americana como la practicamos hoy en día. Y como entiendo, las primeras referencias son de los años 60, ya como abiertas, ¿ok? Más o menos 65, 66, que eso es lo que me estaba explicando mi mamá, que es iniciada también hace mucho tiempo. Y la presencia le integran nombres esencialmente cubanos o gente que venía de Puerto Rico o Nueva York. Estos nombres básicos, porque uno no se puede olvidar de esa gente tampoco, así como hemos hecho honra a muchos anteriores. Esos nombres son Onelia Raimundo, Chunga Tileguá, Gilberto Carrasco Obanyoco, Domingo Gómez Changomiguá. Gilberto fue el oriaté. Sí, de hecho. Y Gilberto fue el que es quien forma, de hecho, muchos de los primeros oriateses aquí en Venezuela. ¿Qué es un oriaté? Seguramente me vas a preguntar. Oriate los blancos también están ahí. Significa cabeza del tablero, ¿sabes? Cabeza de tablero, cabeza de la estera, es el maestro de ceremonia, es la persona encargada de dirigir la ceremonia y verificar después el oráculo y los designios, pues de alguna manera de la persona, de oricha sobre esa persona. Pero ¿qué significan esos designios? Es su carta de navegación. ¿Para qué nació esa persona? ¿A dónde va? ¿Cuál tiene que ser su búsqueda y su logro espiritual? Eso es lo que es esencialmente la lectura del oráculo en el caso del trabajo que hace específicamente el oriaté. Entonces, después de los 70, sigue habiendo una inmigración que seguimos mencionando nombres: Héctor Labadí, Roger Rocker, después Dani Rangel, Esteban también. El primer oriaté venezolano de quien se tiene referencia es Dani Rangel y empieza a hacer también pues formación de otros venezolanos en la dirección ceremonial. Nelson Madrid, Kevin Pérez Ollati Yoko fue uno de los primeros, y así la religión ha ido creciendo. Sabes que el fenómeno de Venezuela es bien interesante porque se ha ido convirtiendo, incluso me atrevería a decir que desplazando a Puerto Rico, convirtiéndose en epicentro religioso. Entonces, incluso si uno quisiera hacer un análisis, y de hecho vamos a desarrollar un trabajo de investigación respecto de las relaciones binacionales Venezuela-Cuba, a través de las influencias de Ocha e Ifá como aportes culturales, económicos, musicales, o sea, aportes en contextos varios. Mira, Venezuela se ha ido desplazando. Entonces ahora ya la gente no va, antes decía, me voy a hacer santo a Puerto Rico, me voy a hacer santo a Cuba. Ahora las opciones son Cuba o Venezuela. ¿Okay? Sí, como lugar de América y del Caribe, con excepción de Cuba, nosotros nos hemos convertido en epicentro religioso. Hay nombres también, yo hablé de oriateses, pero hay nombres que no puedo dejar de mencionar hoy aquí. Son Juana María Montes de Oca, se le conocía como la Niña, y ella fue fundadora incluso de mucha edad, ella era longeva de hecho. Y ya estaba muy ancianita cuando hizo su primer santo, y lo hizo en Venezuela, ella vino de Cuba.
Y Juana fundó una de las casas, de las ramas, porque cuando se hablan de descendencia se habla de ramales, ¿no? Una de las ramas más grandes que hay aquí, Abelardo Hernández Ochunfunqué, fue otro, la misma madrina de Gonzalo, pero ya la nombramos, Onelia Raimundo. Además, ella no solamente fundó propia, sino que ella ha sido de alguna forma como comadrona de otras casas. Y el primer IFA, bien que lo nombraste, 1986, padrino Adalberto Herrera Alfonso se llama, él vino de Cuba también, y se le hizo a José Manuel Pereira Ocanaché. Después hay que nombrar otra persona, que es el padrino de Gonzalo, tu padrino el gallo. Jorge Ramírez Ojuani Alaquentu. Ramírez Ojuani Alaquentu. Formador de una generación muy importante de babalaos, los que ahora promedian entre 15 y 20 años de edad. El Ilé Tuntún es de un venezolano, Johnny Pérez. Él se inicia en Cuba, pero también ha hecho una de las ramas muy grandes. Otro aporte que vino de Cuba es Mario Abreu Turazá, que es casa, en este caso, de Omar. Buenaventura Páez también fundó. Roberto Lara es otro de los grandes fundadores en Venezuela. Esencialmente, todos los babalaos que tú veas en Venezuela descienden de esos nombres de los que hablamos. Sí, son nietos, bisnietos, tataranietos, de alguna forma, pero ya descienden de esa cabeza o de ese secreto. ¿Ok? Y esa es un poco la historia. Nosotros somos todos además hermanos. Cuando venimos a ver, no, que yo vengo de la rama tal y siempre hay alguien en común, porque así pasó en Cuba, ¿entiendes? O sea, el árbol genealógico es común. Al final nos encontramos. Aquí hay una casa muy importante que me voy a tomar la libertad de señalar, que es la casa de Fumbí, del doctor Alberto Lacruz, que iba descendiente de la niña Montes de Oca. Descendiente de la niña Montes de Oca, de acuerdo a lo que hemos investigado, hemos buscado, esa es la casa más grande de Venezuela. Él la inició más o menos unas 10.000 personas y también podemos decir con bastante propiedad, porque lo hemos investigado, que es quizás una de las casas más grandes de América Latina, porque no solo estamos los religiosos aquí en Venezuela, sino que este proceso ha caminado por América Latina y hay santeros descendientes de la regla de Ocha cubana en Colombia, en Uruguay, en Argentina, pese a la influencia que en esos países del sur tiene el candomblé brasileño. De hecho, esa fue una de las principales inquietudes que se planteó en el último Congreso Yoruba que se realizó en Cuba. Este congreso contó con la participación de ponentes de varias partes del mundo, y entre las cuales estaba uno de los representantes del IFA tradicional, representantes a nivel mundial, que es Juan de Abímbola, el profesor Juan de Abímbola. Juan de Abímbola planteaba allí muchas de las situaciones relacionadas con que la santería perdió parte de los principios fundamentales en África, pero también él planteaba que muchas cosas se conservaron, como por ejemplo la música, de la cual el maestro Olivero va a hablar más adelante. Pero también él hablaba de que nosotros somos ricos en ritualística, somos ricos en liturgia, que la liturgia nuestra es más complicada, que la liturgia nuestra es más elaborada que la que se practica en algunos lugares de África. Allí muchos investigadores cubanos que han trabajado el tema, como ellos lo han denominado, la yorubización de la santería, nos decían que planteaban en ese congreso que no se puede descalificar lo que se vivió en América, que tú como representante del conocimiento original no puedes venir a descalificar lo que yo durante 300 o 400 años he hecho. Esa inquietud que se planteó en el Congreso Yoruba se planteó también en el FITA del año pasado, en el cual Juan de Abímbola también participó. Y hubo una frase de Abímbola que a mí me llamó poderosamente la atención. Cuando él hablaba de Ifá, él decía que la cultura yoruba, Ifá, era incluyente. La función de la música es esencialmente producto de una entidad esencial que se llama Añá. Esa entidad Añá es Metalocan, es decir, es 3 en 1. En nuestro continente es 3 en 1, o sea, 3 voces que confluyen en una sola.
que crea una serie de contrastes sonoros desde la voz más grave hasta la más aguda, en este caso sería Ya, en su parche Enu, que es el más grave, es la voz más profunda, hasta el Oconco, lo que es el que estaría en términos específicos occidentales, en el pináculo. Aquí el pináculo se invierte y la base y sustrato la tiene el tambor más pequeño, que es el que acompaña. Estaría entonces el tambor mayor, que es el que manda sus voces, y el tambor segundo, Oitotel, que es el que le responde. ¿Qué ocurre? Ellos están citando, cuando tú están cantando, por ejemplo, un orisha o una entidad, están citando musicalmente pasajes de la vida de esa entidad, pataquíes que ocurren en la vida de esa entidad. Y ocurre que muchas veces tienen la capacidad de retrotraer a la entidad, no solamente traerla a la tierra, sino al momento en que se ve en la situación. Si, por ejemplo, Ochun pierde un hijo en un momento determinado, en un canto, en un pasaje que se está cantando, la entidad por lo general baja en ese mismo estado de desesperación de cuando vivió ese momento. Es decir, retrotrae en tiempo y espacio a las entidades que están alrededor. Eso quiere decir que para ellos el tiempo nuestro es nada. Ellos están en un mismo punto siempre. O sea, el tiempo de nosotros es lineal, para ellos es permanente. Entonces vuelven atrás y adelante en el tiempo. Esa facultad parece, te podría decir que temporalmente, en nuestro tiempo actual, parece ser que el momento en que intervinieron todos y los grandes imperios yorubá fueron cayendo y fueron desmoronándose y sus pobladores quedaron como mercancía de mano de obra esclava para América. Era un momento justo en que cuando algo está a punto de caer, tal vez está en su momento de mayor expresión. La música tenía tal vez un momento de oro, un momento de edad dorada, igual que la orfebrería, igual que la talla, igual que todo. Cuando eso ocurrió, cuando tú te traes a esa gente para América, la traes en un momento que están atravesando por una edad de oro artística. Entonces parece que ese congelarse en el tiempo hubiese traído las mejores manifestaciones de índole musical que se han dado no solamente en África, sino en el mundo entero. Y tenemos el gusto y el agrado de que eso estaba en Cuba, sí, perfecto, llegó a Cuba y se desarrolló allá. Y luego pasa a Puerto Rico y a lugares cercanos. El interés de nuestros músicos locales fue tanto por la música batá, que Venezuela hoy en día es, junto con Cuba, uno de los pueblos más interesantes de desarrollo, como aquí hay tambores fundamentos que pasan de la veintena ya, como tales. Y muchos músicos que cada vez van metiéndose en esto. Y quiero que sepan algo. La música no solamente se expresa a su nivel de música ritual, sino inclusive todo lo que es la música profana del Caribe, todo lo que es el merengue dominicano, todo lo que es la salsa. Inclusive yo entré a la religión por la salsa. Empiezas a oír chango, llama allá, ¿qué es eso? Empiezas a sentir curiosidad, y es la salsa, y es el merengue, son las expresiones urbanas de un Caribe que es filo congolés, o sea, que se nutre de toda la expresión musical del orgánico y de los giros melódicos de origen bantú, van nutriendo y van creando un interés hacia una religión, hacia una visión de la vida distinta. Entendemos que el tambor como tal es una expresión universal, porque de hecho en las culturas chinas, indígenas, los hay, en Oceanía, en todas partes. Pero la expresión africana por excelencia para la gente es el tambor. Sin embargo, yo diría que mucho más que en África, actualmente la expresión realmente es aquí, es América Latina, es el continente nuestro, ya nuestro ahora, nuestro país, Venezuela, Cuba, todo lo que es la zona de acá, y la expresión musical más rica que tiene religión alguna, en este caso a nivel musical, comparable con la polifonía barroca de los maestros europeos, grandes de ese momento de gloria musical en el viejo continente, está aquí en este momento, está en Cuba, está en estos lugares de nuestras costas y de nuestra tierra. Así que yo creo que de verdad somos los afortunados portavoces y multiplicadores de un legado cultural que se extiende más allá de nosotros mismos y que seguirá por muchos siglos más, se oponga quien se oponga.
cuestión militar, desarrollan la cuestión familiar y desarrollan igualmente la situación de orden religiosa. Él viene de tener una cultura, digamos, egipcia, y cuando él llega aquí, él empieza a hacer como una especie de fusión de lo que eran sus creencias egipcias y las creencias autóctonas del lugar donde llega. Entonces allí surge la religión como tal. Por eso se dice que todas las personas que son yorubas de sangre, es decir, que nacieron en Nigeria, son descendientes directos de Oduduwa. Todo creyente de la religión yoruba a nivel mundial se considera descendiente directo de Oduduwa como fundador de la religión en África. Esto duró varios siglos, se formaron varios imperios hasta que llegan los portugueses, también llegan europeos de otro tipo y empieza la penetración de otras culturas allí. Cuando ellos están en todo ese proceso que se puede hablar de que puede haber durado más de un siglo, ellos crean toda una cosmogonía de orichas o de seres que muchos investigadores dicen que fueron personas que fueron antepasados deidificados, es decir, personas que vivieron y por sus extraordinarias condiciones humanas, morales, fueron convertidos en deidades posteriormente. Nosotros, para estudiar el origen de lo que es la religión yoruba, tenemos un problema, es ese origen de hace 5.000 años, ¿no? O quizás más. ¿Por qué tenemos un problema? Porque ellos no tenían escritura. Y esa situación de no tener escritura trajo trastornos en situaciones que no permitieron saber algunas cosas. Sin embargo, la estructura social que ellos establecieron permitió que a nuestros días pues nos lleguen muchas cosas que hacen que uno vaya como que llevando el proceso, ¿no? Entonces, a medida que eso se desarrolló durante varios siglos, después viene la situación de los esclavos que vienen a América y entonces es como nos llega a nosotros aquí, primero en Cuba y después en Venezuela, lo que se conoce como religión yoruba o santería, que es de lo que queremos hablar, ¿no? Vamos a irnos nosotros al momento histórico, cultural y económico en el que ocurre el proceso de la traída de los africanos. Gracias a la iniciativa de algunas personas. Nosotros no podemos desvincular lo que se conoce como religión yoruba de lo que es la esencia y la formación del pueblo yoruba como tal. De acuerdo a casi todos los historiadores, el origen de la cultura yoruba y del pueblo yoruba se debe a una persona que tenía como nombre Oduduwa, que huye de Egipto porque era cuestionado y perseguido por sus ideas políticas y por sus ideas sociales. Y él aquí que querían proteger a los indígenas, como Fray Bartolomé de las Casas, ellos dicen, pobrecitos los indios, vamos a traer unos más fuertes, que son los negros. Traen los negros. Cuando estos negros llegan aquí, no llegan como ciudadanos. Nosotros todos los que estamos participando en este panel y los que están allí en sus casas viendo este programa, somos ciudadanos, tenemos un conjunto de derechos. Tenemos el derecho a la movilización por todo el territorio nacional. Cuando tú eres esclavo, tú no tienes derecho a eso. Tú no tienes derecho a organizarte, tú no tienes derecho a venerar los elementos religiosos que traigas de tu cultura autóctona. Tú no tienes derecho a absolutamente nada. Tú eres una pertenencia de un individuo. Como pertenencia de un individuo, tú estás sujeto a una cantidad de situaciones terribles.
Situaciones terribles que van desde del hacinamiento. Una de las características fundamentales de este proceso fue el hacinamiento, en que estos esclavos tanto fueron traídos como vivían en las plantaciones y en todos los lugares donde se requiriera de esa mano de obra esclava. Cuando uno está en una situación de esa naturaleza, y esto lo saben aquellos que han estado presos por razones políticas, uno desarrolla tienes dos opciones: o tú te mueres espiritualmente, o tú renaces aferrándote a lo único que no te han podido quitar. Si te han quitado la libertad, no te han quitado la libertad de pensamiento. La libertad física te la pueden quitar, pero no la libertad de pensamiento. Fluye con varios de sus hijos y con una comitiva, huyen de Egipto y bajan de Egipto hacia África y se establecen en una ciudad que se llama Ile-Ife. Cuando él llega a Ile-Ife era un pueblo que estaba totalmente anarquizado, era un pueblo que tenía sus pobladores, pero no tenía una estructura social como tal. Ocdúa viene con ideas muy de vanguardia, muy progresistas, y en ese momento organiza la sociedad y hace de esa sociedad algo increíble, y hace de esa sociedad algo maravilloso, porque los yorubas de ese tiempo crearon todo un imperio y desarrollaron disciplinas que aún hoy sorprenden a los historiadores. Entre las disciplinas que ellos desarrollan mucho el trabajo con cobre y el trabajo con metales. Hay un ícono de ese momento que es la llamada cabeza de Ile-Ife, que demuestra el trabajo y la dedicación que ellos en ese momento tenían sobre los metales. Así como ellos desarrollan los metales, ellos desarrollan una gran cantidad de situaciones de tipo social. Desarrollan la cuestión